Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudía la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 a 11. Siguiendo en el nombre del Señor Jesús el camino de encuentro con el Espíritu Santo como los del día de Pentecostés, hoy el Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María y de San José y de todos los santos apóstoles, todos los santos, se derrame en nosotros para cambiar nuestro lenguaje. Que no hablemos por hablar, que no hablemos tonterías, no murmuremos, que no nos quejemos, que no pronunciemos palabras de desánimo y de hundimiento, sino hablemos de las grandezas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay los que saben hablar de las grandezas, pero hablan de las grandezas de los hombres, admirando a los hombres, las estrellas del fútbol, las estrellas del arte, las estrellas del cine, las estrellas del porno, las estrellas. Hay los que saben hablar de esas cosas. Hay que escuchar a los periodistas, cada uno en sus cosas. Especialmente del deporte. Cuando admiran a jugadores, es un jugador, no sé qué. Están hablando de grandezas de los hombres.
o de las noticias, los periodistas durante la campaña electoral, si tienes un candidato que ande, si es una persona muy, empiezan a hablar de la grandeza de su candidato, y si el país se equivoca y elige otra persona, ya es su muerte. Y si cada uno razona bien y elegimos a él, es la salvación. La grandeza de los hombres, como realmente se pone delante a hombres de carne y huesos. Y hay personas que saben hablar, que tienen una elocuencia muy grande, que saben hablar de la grandeza, de su país, de su país, de sus montañas, de sus lagos, de sus no sé qué, de sus riquezas, de su mujer, la grandeza de su mujer, grandeza de su marido, de su hijo. Mi mujer, tú no la conoces. Es no sé qué, es no sé qué, es no sé qué. Las grandezas. Eso no lo podemos llamar carisma del Espíritu Santo. Es algo natural. Todo eso que estoy hablando. Hablar de la belleza de tu mujer es algo natural. Hablar de que tu país es muy turístico, ya no se atrae. Son cosas naturales. Podemos decir que tienes talento de elocuencia para decir esas cosas, porque hay los que tienen son estrellas en eso de hablar. Hay periodistas que tienen ese talento, pero son cosas naturales. Lo que no es natural es hablar de las grandezas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también eso de hablar de las... sí, eso ya lo hemos hablado, de tener un país muy turístico, que atrae a turistas, la naturaleza de ese país. Ser poeta no tiene nada que ver con el carisma del Espíritu Santo. Es un talento natural. Empieza a ser obra del Espíritu Santo en ti cuando diriges esa capacidad de la poesía en la grandeza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso sí. Cuando dejes de cantar a la naturaleza, fue el mar, qué tranquilidad, el aire fresco, qué sol que brilla, no sé qué, y la gente duerme, empieza a moverse entre miedo. Pero no estás hablando de cosas que ellos también conocen.
Solo tú tienes ese talento de los gestos, movimientos, no sé, y de saber cómo la palabra viene a pre la otra, ¿eh? De respirar. Todo eso son cosas naturales. Todo puede cambiar. Por eso estoy hablando cambiar de lenguaje, porque todo eso es lenguaje, ¿eh? Que sean respirar, gestos, todo esa poesía, ¿eh? Cuando es el Espíritu Santo que te mueve, ¿eh? Empiezas a hablar de las grandezas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿eh? Estás subiendo las alturas. Subiendo. Cuando empiezas a hablar de esas cosas. Como eso de Santa Teresa de Jesús. Con San Juan de la Cruz. Cuando le estaba hablando acerca de la Trinidad. Podemos decir de las grandezas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque todo lo que se habla de Él es la grandeza. Es grande. Entonces, Santa Teresa de Jesús veía a San Juan de la Cruz levantado del suelo. La levitación. Entonces decía, pero es como si esas cosas que está hablando no sabe, entre comillas, decirlas, porque cuando empieza a decirlas ya no está en su lugar, se levanta. Es decir, esas grandezas, cuando alguien las está hablando, aunque la gente no te vea así, ya no tienes los pies al suelo. Hay que saberlo. Cuando empieces a hablar de las grandezas del Padre Eterno, de Jesús el Señor, del Espíritu Santo, ya los pies no están al suelo. Y los que te escuchan también van subiendo. Eso es lo que pasó el día de Pentecostés. Nadie ya tenía los pies al suelo. Todo estaba subiendo. Subiendo hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los había llenado. Hablar de las grandezas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos levanta y levanta a los demás. Nos asciende y asciende a los demás. Nos sube y sube a los demás. El contrario también, o al revés, cuando estamos hablando de las pequeñeces. Si alguien estuviera hablando de las pequeñeces de Dios Padre, si realmente tiene ese lenguaje, esa persona se está hundiendo su entorno. Así es. Cuando empieza a quejarse, yo he rezado, pero Jesús no hizo nada. Y si es todopoderoso, ¿por qué no lo haces? Ese lenguaje, es un lenguaje que hunde a esa persona y su audiencia, los que le están escuchando, oyendo. Hablar siempre de las grandezas. Dios Padre es grande. Todo lo que dice es grande. Todo lo que hace es grande. Dios Hijo Jesucristo es grande. Sus obras son grandes, grandísimas.
Su amor es grande. No lo podemos expresar. El Espíritu Santo es grande. Su poder es grande. Cuando entonces se está también hablando de las grandezas de los que no lo son. Especialmente cuando alguien está hablando de las grandezas de Satanás. Como en sus templos. Cuando se le están adorando. Ellos se están hundiendo. Y claro, y hundiendo a los que atienden. Hay que cambiar de lenguaje, dejar de hablar de decir que Satanás es grande. No, Satanás es imbécil, estúpido, maldito. Claro, el grande es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no hay que, pero los de Pentecostés, antes de que llegara el Espíritu Santo, pensaban que Satanás era muy... Si nos atrevemos a hablar, se nos van a estragar, a devorar. Se habían encerrado. Y cuando llegó el verdadero poder, el Espíritu Santo, ya no. El grande ha llegado. Y el que mentía, manipulaba, intimidaba, ya ha perdido poder. Ha de pasar lo mismo en los cristianos que pretenden haber recibido el Espíritu Santo. Ya muerto el miedo a Satanás. Muerto, porque el Espíritu Santo te ha llenado, te ha curado del miedo. ¡Grande es mi Padre eterno! ¿A quién temeré? Como dice el Salmo. ¿Quién me hará temblar? Sí, ese salmo profetiza lo de Pentecostés. Ellos están solo adorando las grandezas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya no van a desesperar. No se van a matar. No. ¿Qué va a pasar de nosotros? No. 3 días de oscuridad, el mundo se acaba. ¿Eso qué es eso? ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué es eso? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es grande. Las grandezas de Jesús, proclamar las grandezas de Cristo Jesús, de su Padre, de su Espíritu Santo, y salir, ya, levantarte y salir para proclamar esas grandezas. Hay que salir. Uno cristiano supuestamente carismático, el domingo reunido con sus familiares, él es, por ejemplo, mayor que muchos. Es su abuelo, es su tío, pero temblando de miedo. Si les hablo de Jesucristo, ya no van a aceptar comer conmigo. Pasan con ellos 1 hora, 2, 3, hablando de las grandezas de Satanás, hablando de la matanza, de la de la lujuria, del hambre, de todas las obras satánicas, de su maldad, de las guerras, pero de Jesucristo, el vencedor del mundo. No tengáis miedo, he vencido el mundo. Nada, tienen miedo. No pueden rechazarme y no volver nunca a mi casa. No sé qué. ¿Dónde está el Espíritu Santo?
Proclamar las grandezas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pase lo que pase. Hay que aprender realmente a dejar el Espíritu Santo moverte. Proclamar las grandezas del Espíritu Santo en ti. No tengas miedo, no temas. Es el Espíritu Santo que va a hablar, claro. Hablar de las grandezas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo hace por ti. Que no tengas miedo. Invoca al Espíritu Santo para realmente en una reunión no sé de qué, de los padres, de no sé, de un colegio, de un instituto o no sé, o de no sé qué, de la comunidad, de los vecinos. Hay que atreverse a hablar de lo que está en ti. Sí, queridos hermanos, les tengo que compartir lo que llevo en mí. De verdad me da pena que mucha gente hoy ha perdido la fe, pero que yo tengo fe. Que todo el mundo lo sepa aquí, tengo fe en Jesucristo muerto y resucitado, le amo y estoy listo para dar mi vida por amor a Él. Y os animo de verdad a pensarlo, a despertar vuestra fe. Estando vecinos en la tierra, que lo seamos también en el cielo, en el regazo de Dios Padre. Que nos encontremos allí. Y si hay una persona que quiera ayuda, aquí estoy. Algunos consejos, cómo se hace para que uno levante su fe, aquí estoy. Hay que realmente hacer algo. El Espíritu Santo es el fuego que se calienta. Es luz que alumbra. Que no tenga miedo, habla. Habla de las grandezas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hablar de esas grandezas nos va curando, claro. Porque cuando uno empieza a hablar de las grandezas del mal, del maligno, claro, ya lo he dicho. Esas quejas, murmuraciones, todo eso son cosas que te hundirán. Que mueran y sean quemadas por el fuego del Espíritu Santo, para que de tu boca solo desde hoy salgan alabanzas o palabras que hablan de la grandeza del Padre y del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Hay que cambiar de lenguaje. Que no permitas más que Satanás te invada con sus palabras de desesperación. Pensando como si nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo fuera incapaz. Es grande. Y nadie lo puede vencer.
He vencido al mundo, es Jesús que nos lo dice. En Juan 16, 33. Tened valor. He vencido al mundo. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Ya, ha vencido ya. ¿Cómo tú puedes empezar a adorar al mundo y hundirte? Y es que ya el pecado ya no se ha terminado, no sé qué. Y malas noticias. Difundiendo malas noticias. Las obras del enemigo, Satanás. En lugar de hablar de las grandezas de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es nada. Dios Padre es grande. Eso es nada. Jesucristo es grande. No es mi Señor. Eso es nada. El Espíritu Santo es todopoderoso. Ya. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el Inmaculado Corazón de María, protégenos. Nuestra Señora.